Bueno, sean todos muy bienvenidos a este nuevo Diálogo Piensa. Como ustedes saben, en la Fundación Piensa tenemos este interés de tratar de elevar cierto el debate en la zona, en la región de Valparaíso y obviamente también en todo Chile, de tratar de acercar ciertas discusiones que a veces nos parecen un poco lejanas a nosotros como ciudadanos. Y con ese fin nos hemos trasladado a este formato más bien digital y hemos tenido ya distintos destacados invitados. Y no es la excepción, porque nos acompaña un destacado filósofo, cientista político, Cristóbal. Cristóbal, ¿cómo está ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Muy bien, gracias. Cristóbal Velorio. Cristóbal, para el que no lo conoce, es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, él es abogado de la Universidad Católica, cientista político también de la Universidad Católica, máster en filosofía política y doctor en filosofía política del University College of London. Yo creo que Cristóbal, esto es una opinión personal, pero una persona que sabe conjugar aparte muy bien el rol de académico con el rol de intelectual público que asumen distintos medios. Tenía un programa de radio, si no me equivoco, ¿no? En la AN. Y nada, y la idea es poder conversar hoy sobre un tema muy interesante que tiene que ver con las tensiones políticas que se abren o que se profundizan quizás con esta pandemia. Salud, Cristóbal. Esto, esto está grabado, digamos, en la noche, así que no No hay corresponde, restricciones. no hay restricciones ya hasta ahora. Eh, Cristóbal, tú haces una primera pregunta que quizás, claro, antes de entrar en el tema de fondo, tiene que ver precisamente con tu rol como intelectual público. Hace poco apareció, digamos, algunos días atrás, apareció una columna de Eugenio Tironi en el Mercurio que se llamaba Harto, y que básicamente él hacía una crítica a muchas conductas despreciables que habían surgido en el contexto de la pandemia. Y una de esas conductas era, digamos, esta gente que todo lo pidió, que un poco vino a confirmar muchas de las tesis que ya tenían preconcebidas, y hacía básicamente una crítica al propio gremio de él, ¿cierto? Que también el gremio en Mm. cierta parte tuya y a veces mío cuando me toca opinar sobre algunos temas. ¿Cómo tú crees o cómo tú has visto el rol del intelectual público en general, o en general del académico también, que tiene que salir de repente a tratar de dar ciertas luces de lo que estamos viendo? Sí, una buena manera de empezar. Cre- Creo que en general tenemos, y aquí no hablo solamente por un gremio, ¿ah? En general me refiero a los seres humanos, tenemos la tendencia a usar la evidencia que se nos presenta en favor de nuestras posiciones preconcebidas. Tenemos la tendencia a buscar de lo que está ocurriendo aquellas cosas que confirmen lo que ya estábamos diciendo. Y creo que eso ocurrió en Chile en el estallido social. Creo que eso ha ocurrido con gran parte de los intelectuales públicos, filósofos, como les quieras llamar, en esta crisis o pandemia del coronavirus. Era obvio que sí se estaba diciendo antes de que había que deshacerse del capitalismo y por supuesto esto le permitió decir que era su golpe de gracia. Había muchos que de alguna manera estaban reflexionando sobre ciertos temas. Pienso en Agamben, en Byung-Chul Han, en Butler, en John Gray, en Sandel, y de alguna manera todo lo que ha ocurrido les ha confirmado algunas de las intuiciones previas que tenían. Eh, Mm. y no necesariamente eso es deshonestidad intelectual. Eh, Ellos probablemente interpretan de lo que está ocurriendo qué cosas confirman sus tesis, porque esa es de la manera que operamos cognitivamente. Los sesgos de confirmación son los que verdaderamente mandan, generalmente en todas las discusiones. Hacemos como que eso no es así. Hacemos como que en verdad podemos encontrar un punto de acuerdo racional para que tú y yo seamos capaces de iluminarnos frente al poder de la evidencia, pero generalmente lo que hacemos es atrincherarnos en lo que ya queríamos creer, porque de lo contrario la vida sería muy difícil. Pues. Si yo estuviese Sí. permanentemente vulnerable a que aquellos pilares que sostienen mis principios, la forma en cómo veo la vida, puedan ser destruidos por nueva evidencia, bueno, la vida sería bastante más frágil y tormentosa. Entonces, generalmente los sesgos de confirmación se interpretan como mecanismos defensivos y que lo hagan los filósofos
no es muy distinto a que lo haga cualquier persona. Sí, ahora quizás también, claro, el llamado para el que está pensando un poco esto, en general digo esto, la sociedad en general, dice ser a cuestionarse, ¿no? Que esto hecho, que esta evidencia te llame a cuestionar tu ideas preconcebidas, digamos. Sí, bueno, los filósofos no son científicos. Dicen que el ideal de la ciencia es que tú debieses estar dispuesto a aceptar los resultados o las conclusiones de un experimento independientemente de hacia dónde lleven. ¿No? Bueno, los filósofos no son necesariamente tan científicos en ese sentido, y muchos de los que participan en el debate público van a tratar de interpretar lo que ocurre de acuerdo a lo que ellos ya pensaban. Claro, Ahora, la teoría, digamos. no quiero generalizar, yo creo que en general igual el esfuerzo debiese ser, en pos de la honestidad intelectual, ver qué cosas de las que ocurren eventualmente desafían, Sí. cosas en las cuales tú pensabas. Y algunos de esos desafíos espero que de hecho conversemos ahora, porque claro, una de las cosas que ha salido a la palestra, digamos, tiene que ver con esta tensión, entrando ya en materia, digo, del populismo en general, digamos. Mm, Hace algunos días salieron unas declaraciones, ¿cierto?, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decía mm. que esta crisis que partió siendo quizá un problema de salud pública podría rápidamente transformarse en una crisis de derechos humanos, ¿cierto? Aludiendo a países en donde, qué sé yo, están expulsando periodistas extranjeros, están, qué sé yo, también echando migrantes, ¿cierto?, a territorios que son muy vulnerables, en donde están muy críticos, están encarcelando incluso a periodistas, a personal de la salud. Es tan cierto esto de que en este contexto, cierto, de pandemia, esta tensión, digamos, totalitaria pueda verse un poquito más pronunciada. Interesante, ¿eh? Yo lo habría visto de una manera ligeramente distinta. Yo entiendo que hay una conversación, un debate, entre aquellos que creen que este tipo de desafíos eh, no pueden ser resueltos de una forma democrática o no pueden ser resueltos conservando las formas de la democracia liberal. Yo entiendo ese argumento, es un poco el argumento de Byung-Chul Han, este argumento de que si tú realmente quieres controlar la pandemia, inevitablemente la población, la ciudadanía va a tener que ceder algunas libertades individuales, va a tener que ceder el derecho a la intimidad, va a tener que ceder el derecho a la privacidad de los datos. Yo entiendo ese argumento y no sé si empíricamente ha sido comprobado, pero tiene cierto sentido. Lógicamente hace sentido. Otros, como Harari, por ejemplo, dicen no, eso no es así. Por el contrario, más poder para el pueblo, por así decirlo, más empoderamiento Claro. ciudadano, que la gente pueda tener la información, es lo que hace que esto se controle mejor. No estoy seguro de que finalmente la tensión más relevante sea entre autoritarismo y democracia liberal. Me parece más interesante, no estoy seguro que ahí esté el nervio dramático, puede estarlo y puedo estar equivocado, Sí. pero me parece más interesante lo que tú sugieres respecto del concepto de populismo, Yeah. porque hay muchos que han dicho que lo que está ocurriendo ahora es la derrota del populismo. ¿En qué sentido? Sí, eso te iba El, a preguntar precisamente. porque el populismo supuestamente lo que hace es construir una narrativa en la cual un pueblo virtuoso le enrostra a una élite corrupta haber secuestrado las instituciones en su favor y haber sustraído de la voluntad popular una serie de decisiones, sustraído para dársela, por ejemplo, a comités de expertos, por supuesto también a foros multilaterales, a burócratas en países que no conoces, a cortes constitucionales contramayoritarias, a una serie de instituciones que tú finalmente no tienes control democrático. Esto según la teoría de que el populismo sea algo así como la exaltación democrática del componente de la democracia liberal. O sea, digamos, a la rodilla esta narrativa que exacerba esas diferencias, digamos, entre este pueblo Hay, virtuoso y hay, esta muchas, élite hay, corrupta. hay mucha gente escribiendo
en la literatura sobre populismo contemporáneo que considera de que el populismo no necesariamente es antidemocrático. Por el contrario, el populismo sería la exacerbación de algo así como si la democracia liberal fuese un matrimonio. El cónyuge demócrata se cansa de que el cónyuge liberal haya sustraído demasiadas decisiones de la voluntad popular y se las haya entregado a organismos que sustentan el principio liberal, pero no el democrático. Y Sí, uno de esos ejemplos suele ser el comité de expertos. Por ejemplo, cuando le preguntaban a Michael Gove en Reino Unido, para el Brexit, qué opinaba frente a que la gran mayoría de los centros de estudio dijeran de que el Brexit era una pésima idea desde el punto de vista económico. Y Michael Gove dice, bueno, Gran Bretaña se cansó de los expertos. Eso sería populista en el sentido de que el conocimiento experto es elitista y excluyente. En cambio, el conocimiento populista, el sentido común, es inclusivo, democrático y horizontal. Por lo tanto, lo que me parece interesante de este momento que estamos viviendo es que el conocimiento de alguna manera vuelve a los expertos. claro. Estamos buscando a los señores con delantal blanco, estamos buscando a los epidemiólogos, estamos buscando a aquellos que nos entreguen información respecto de hacia dónde debiésemos ir, que me parece a mí que va contra el impulso populista que estábamos teniendo hasta hace pocos meses atrás. Entonces, O quizá, sí, o en ese quizá lo, sentido digo que esto podría ser. sí. Casmude ha dicho que es muy luego para hacer una autopsia del populismo, pero me parece, así a buenas a primeras, que lo que estamos viendo hoy día tensiona al populismo. Sí, no voy a criticar a Casmut, digamos, tampoco, tampoco a quienes han sostenido esta tesis, que me parece muy plausible, pero no sé si el lechuga me ayuda con la pantalla, que justo te iba a mostrar una noticia de esto a ver si la puedo manejar de acá, de Jacinda Ardern, ¿cierto? Una noticia que Sí, habla sobre Nueva Zelanda y básicamente habla sobre cómo esta estrategia exitosa eh, muchas veces tienen ciertas implicancias negativas para la democracia. Yo creo que se relaciona un poco con lo que estamos conversando, porque lo que plantea precisamente esta nota, ¿cierto? Es que eh, básicamente hay cierta intermediación que en pos de la eficacia está desapareciendo, digamos. O sea, en el fondo, claro, Jacinda Ardern tiene una aprobación del 88%, habla esta nota, ¿cierto?, respecto de las medidas que está tomando, eh, pero por otro lado, eso conlleva cierta pasividad en la sociedad sí, eh, que muchas veces también se traduce en un detrimento en la participación, que se traduce en un decaimiento de la oposición, como se habla acá también, que se traduce incluso en una fragmentación de la sociedad civil en términos de la sociedad viva, ciertas organizaciones sociales. Entonces, básicamente esta nota habla un poco de eso, de cómo podría existir, digamos, esta tensión entre la eficacia y quizás ciertos valores que nosotros consideramos democráticos. Entonces, digo, ¿por qué se puede relacionar? Pues si uno mm, lo ve de esta manera, uno diría, chuta, parece que quizás está bien, esto está en la élite y la decisión está centralizada en la élite y está funcionando o estamos apuntando para allá, pero, pero eso también sí, puede conllevar a que la intermediación desaparezca y es un de buen un... punto. Sí, es un súper buen punto. Ahora, creo que aquí lo que estamos entrando en un terreno en el cual hay un concepto nuevo que no habíamos puesto en esta conversación, que es el concepto de tecnocracia. Claro, Porque lo que está haciendo Jacinta Arden o cualquier gobernante que defiere la autoridad a la ciencia o le entrega la palabra a los expertos, eso no es populismo, eso es tecnocracia. claro, sí, Y en la literatura usualmente se considera que populismo y tecnocracia son enemigos acérrimos, son como la sí. Pero némesis del ojo que, populismo en la tecnocracia. sí, lo que Pero yo lo me estoy interesante, planteando. dale, Sí, lo dile. que yo al menos me planteo así cuando digamos, para tratar de entender un poco también lo que está pasando, es que quizás, claro, no que Jacinta Arden sea o esté implementando una retórica o una narrativa populista, todo lo contrario, que quizás esa narrativa que es tecnócrata, que suele ser la antítesis quizás de narrativas populistas, sea caldo de cultivo para que el día de mañana se exacerben estas ideas populistas, digamos. Bueno, a Eh, eso voy, a eso quería ir. El punto es que, en teoría,
según muchos, hasta hace un tiempo atrás, la némesis del populismo y la tecnocracia, ¿cierto? El populismo es todo el poder al pueblo, o la voluntad putativa del pueblo, porque tú nunca necesariamente sabes la voluntad del pueblo, pero Claro. el líder populista dice saberla, Dice saberla. Sí. por eso digo putativa. La voluntad putativa del pueblo es la que se enfrenta a la decisión técnica correcta, que es la que los expertos saben. Esta oposición entre populismo y tecnocracia se ha comentado en la literatura recientemente. Caramani, ¿cómo se llaman estos otros que escribieron en libros de Rovira? Se me olvidó el nombre, pero hay dos o tres papers últimamente que han salido diciendo, ojo, esta aparente tensión entre populismo y tecnocracia esconde que en el fondo se parecen en algo. Ambos bypassean los mecanismos de mediación que tiene la política para lo que consideramos es una democracia liberal representativa. Porque el populismo bypassea los congresos, los partidos políticos, porque el líder populista dice saber interpretar qué es lo que es la voluntad del pueblo, pero la tecnocracia también bypassea esos Claro, prescinde de mecanismos la de política, mediación. digamos. Exactamente, prescinde de la política. Los hechos y por lo tanto la ciencia, diría Hannah Arendt, son profundamente despóticos porque no admiten opinión en contrario. Y si yo digo tener la opinión técnica correcta, ¿para qué diablos le voy a preguntar a la gente qué es lo que piensa? Claro, Ahora, lo que generalmente te diría un liberal que está entre medio, entre el populismo y la tecnocracia, es que el saber técnico, o la ciencia en este caso, como diría John Rawls, es razón pública, es un insumo privilegiado del debate político. Es un insumo que tú debes valorar especialmente, pero no necesariamente determina, no necesariamente conduce sin un proceso de mediación cuál va a ser la política pública. Hay otras razones públicas que también son relevantes. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo soy un presidente de un país que tiene muchas minas de carbón. Por tanto, nuestra emisión en términos de combustibles fósiles es altísima. Eh, y tú eres un experto en cambio climático y llegas y me dices, Cristóbal, creo que la única manera de que tu país reduzca las emisiones es cerrando todas las minas de carbón de aquí a fin de año. Y eso para mí, desde el punto de vista liberal, es razón pública. Tú me estás entregando un argumento que eh, empalma con el consenso científico, tanto en lo metodológico como en las conclusiones. Pero yo después me enfrento a los alcaldes de las ciudades donde hay minas de carbón y me dicen, Cristóbal, si tú me cierras hoy las minas de carbón, yo voy a entrar en una depresión económica feroz, no solamente económica, va a haber desempleo, la ciudad muere, y eso significa delincuencia, corrupción, ciudad fantasma, etcétera. Me matas la ciudad. Entonces lo que yo hago es decir, ok, en vez de cerrarla ahora, la cierro de aquí a 2 años y le doy tiempo a la ciudad para reconvertirse. A lo sí, que voy es que ambas son razones públicas. Es razón pública tanto el insumo de la ciencia como las otras que tienen que ver con el empleo, con la economía y en cierto sentido tienen que ver con la discusión que estamos teniendo hoy día. claro. La política lo que hace y lo que debiera hacer un gobernante es tomar los distintos insumos y, como dicen los gringos, all things considered, tomando en cuenta todas las razones públicas, tomar una decisión. O sea, considerando de partida la viabilidad técnica y la política, digamos, de las medidas que estén tomando. Pero por eso, relacionado con eso, ¿cómo ves tú Chile, digamos? Porque al parecer, digamos, acá el asunto hasta ahora al menos, ¿cierto? Las medidas han sido eficaces, eh, pero también han existido ciertos cuestionamientos que precisamente critican la arena política, digamos, que resulta comprensible si es que uno tendiese a pensar de que el Ejecutivo en este caso tiene un sesgo un poco más tecnócrata, digamos, o que ese sesgo se le ha atribuido, digamos. Precisamente las críticas a los alcaldes uno podría leerla en ese sentido, no en que la decisión, digamos, que independiente del afán de protagonismo que cada alcalde pueda tener, pero no que la decisión que esté tomando el gobierno pudiese ser más eficaz, sino que también quizá podríamos estar no considerando factores políticos. O sea, en el fondo, la crisis no es solo sanitaria al parecer, sino que también una crisis democrática.
A ver, sí, hay dos cosas que son distintas acá. En general, la lógica de la acción política es distinta de la lógica del razonamiento científico. El razonamiento científico tiene otros tiempos y probablemente su expresión sea la criticalidad de la reflexión científica. O sea, hay que estar permanentemente en ensayo y error buscando la respuesta correcta independiente de si se conforme o no con lo que estábamos buscando. La acción política, en cambio, tiene que ver con la radicalidad de la acción, con hacer cosas y que se vea que se hacen. Sí. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tiene una frase que es muy buena. Él decía que no tenía por qué ir a los debates programáticos con los otros candidatos, porque se hablaban puras tonteras donde él ya sabía cuál era la opción correcta. ¿Para qué ir a hablar de políticas públicas y de programas con los otros cuando él ya sabía lo que había que hacer? Entonces, él lo ejemplificaba con una frase que a mí me parece interesante, que dice, cuando un auto se cae a un barranco, cuando un auto se le cae como una rueda a un barranco, hay dos tipos de personas, decía Víctor Orbán. Un tipo de persona se pone a pensar cómo sacarlo. Y el otro tipo de persona se pone a empujar. Yo soy de los segundos, decía Orbán. Que me imagino a Bolsonaro, a José Antonio Caz, me imagino mucho un poco diciendo eso, como déjense de esa paja intelectual y saquemos el auto y empujemos. Claro, el problema es que empujándolo puede que lo hundáis más, pero refleja un poco la distinta lógica de las dos disciplinas. En el caso chileno, mi impresión, en el caso chileno en particular, es que el descalabro en la credibilidad de la autoridad es tan grande que mucha gente no está necesariamente atendiendo a la evidencia a la hora de evaluar o a la hora de juzgar. O sea, mucha gente ya decidió que Piñera lo está haciendo mal. Claro. Mucha gente ya decidió que Mañalich es un criminal y que nos quiere matar o algo así. No, hay una frase tuya, de hecho, que hace ya hartos años que me quedó pegada, que habláis de una mala fe programática y que al parecer hoy en día eso se ha exacerbado, digamos. Hay una mala fe programática respecto de todo lo que hace no solo el político, sino que incluso lo que hace mi vecino. O sea, cuando uno ve los episodios de Funa, ¿cierto? Acá en Santiago, claro, es como eso, ¿cierto? Yo supongo que tú tenías una mala intención. Pero es que yo no estoy seguro, yo he cambiado, no sé si creo que he cambiado de opinión. Si es que alguna vez lo dije, yo creo que no es mala fe ahora. Yo creo que este es un problema epistemológico. Yo creo que este no es un problema moral. Es mi impresión, puedo estar, insisto, nuevamente equivocado. Pero yo creo que este no es un problema moral. Yo creo que la gente que cree que Piñera lo está haciendo mal, o bien, dependiendo de cómo lo veamos, no es que le presenten una evidencia que ellos no puedan desconocer y aún así, porque tienen esta mala fe, deciden desconocer. Yo tengo la impresión de que el fenómeno es más complejo hoy. Creo que es un problema epistemológico. Creo que uno decide creer realmente lo que confirma su posición previa. Lo que lo hace más complejo, porque es difícil entonces tachar al otro de mala fe. Lo que el otro está haciendo es un mecanismo básicamente de sobrevivencia. El ser humano no evolucionó para encontrar la verdad. La mente humana evolucionó para sobrevivir y reproducirse, y en ese empeño muchas veces fue más conveniente decidir aquello que nuestra tribu, nuestro grupo pensaba, porque yo no quiero quedar fuera de mi grupo. Yo no quiero que mi grupo me eche. Entonces, pensar lo que piensa mi grupo y seguir reproduciendo las ideas que reproduce mi grupo me asegura el estatus de pertenencia. Entonces, por lo tanto, me parece muy complejo hoy de que, independiente de toda la evidencia que el gobierno de Piñera presente para decir que lo está haciendo bien, haya gente que ya tomó su decisión al respecto, por otras razones, que no son morales, son epistémicas. Sí, claro, pero saliendo un poco de la figura del Ejecutivo, hay un tema también con los otros agentes de este sistema político, un poco, ¿cierto? En el fondo con el rol que está asumiendo la oposición, con el rol que está asumiendo la sociedad civil.
En el fondo lo que plantea, de hecho, Guterres en la entrevista, en la nota, ¿cierto?, que participó la semana pasada, era eso, era si es que acá nosotros tenemos que combatir un poco estas lógicas totalitarias y que incluso se puede extrapolar un poco lo que estamos hablando sobre esta tendencia al populismo, tiene que ver con el accountability también, de que hay un sistema político, no solo el ejecutivo, sino que todo el resto, que funcione. Está funcionando en Chile. O sea, yo creo que, no sé, pues la portada del The Clinic era como elocuente, ¿cierto? Los aportes de la oposición en periodo de pandemia y hoja en blanco de repente. Uno podría pensar que también, no sé, ciertos grupos sociales que han tendido a quedar un poco también, no sé, en deuda, no sé, estoy suponiendo. ¿Cómo ves tú el sistema político en completo, digamos? Bueno, a nosotros la pandemia nos pilla en un momento distinto al de muchos otros países. Claro. Nosotros veníamos saliendo de un momento profundamente dramático, lo que algunos, y en cierto sentido yo también consideraba, era una especie de momento cuasi insurreccional. No es lo mismo salir a protestar en tu país con las banderas de tu país para decir que el gobernante no es un verdadero patriota, como fue en el Líbano, a botar las estatuas de aquellos que la historia oficial considera los héroes patrios. Hay algo muy insurreccional en el estallido social chileno que todavía no se alcanzó, creo yo, a procesar. Hay una narrativa de progreso que nos contamos a nosotros mismos, principalmente desde la democracia liberal, que fue impugnada en octubre. Y cuando recién estábamos tratando de aquilatar y reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo, apareció esto. Sí. Entonces nos pilla en un momento en el cual no habíamos cerrado el capítulo anterior, no habíamos procesado correctamente todo lo que había ocurrido, no sabemos bien lo que ocurrió, en verdad, esa es la verdad, no sabemos bien lo que ocurrió. El tipo que escribió un libro sobre el estallido social a las pocas semanas probablemente quería confirmar la tesis que ya tenía, pero no habíamos terminado realmente de conversar sobre lo que estaba pasando y apareció esto. Por lo tanto, la situación nuestra puede ser un poco distinta a la de otros países en ese particular respecto. Ahora, insisto, aquí hay personas que quieren ver en lo que está ocurriendo un cambio radical de la forma en cómo hemos vivido hasta ahora. El fin del capitalismo, el fin del consumo. Hay otros que dicen, no, fíjate que esto, apenas podamos volver a salir, nos vamos a dar la torta. Vamos a consumir y vamos a gastar como si el mundo se fuese a acabar porque la vida es una. Y es mejor, y es mejor aprovechar, no lo sé, no tengo idea. Lo que sí creo es que es muy temprano para establecer conclusiones respecto de lo que esto va a significar para el futuro. Puede que cambien muy pocas cosas, puede que lo único que cambie es que nos demos cuenta, como dice ese famoso dicho, esta reunión puede haber sido un mail, esta reunión puede haber sido un Zoom. Puede que nos demos cuenta de que no había para qué trasladarse tanto si podíamos conversar como estamos hablando ahora. Pero muchas otras cosas no van a cambiar radicalmente, no lo sabemos. No sabemos cómo se va a vincular la discusión Estado-mercado. Hay algunos que te dicen, esto nos demuestra que, Macron, por ejemplo, esto nos demuestra que la vulnerabilidad a la que te expones cuando una catástrofe sanitaria azota indica que esto no puede estar en manos del mercado. A mí me parece que eso mismo te iba a preguntar, digamos, porque sensato. claro, hay muchas aristas, en particular en la que tú tocas, quizá hay una arista humana, una arista quizás más doctrinaria, que me interesaría preguntarte las dos, pero respecto a esta arista quizás más doctrinaria, uno tendería a pensar, a ver, a mí me pasó en las primeras semanas, ¿cierto?, escuchar a personas que yo lo asociaría a una tradición más bien del liberalismo clásico, argumentando en favor de la fijación de precios. Entonces uno diría, chuta, esto es como no sé, un tributo a Sandel, ¿cierto? Cuando decía que en verdad quizás las personas no tenían la libertad individual para decidir que los entusiastas de la libertad pensaban, digamos. Precisamente el argumento que pone Sandel es un contexto de catástrofe. Entonces, claro, uno podría pensar quizá, bajo esa lógica, de que hay ciertas tradiciones que quizás se vean un poco más tensionadas, como quizá en este caso... Sin duda. ¿Puede ser así? Sí,
pero todas se ven tensionadas, ¿ah? La tradición que le entrega al mercado en la resolución de estos problemas se ve tensionada, pero también se ven tensionadas otras tradiciones del, del mundo socialista cuando efectivamente las cosas se transforman en sálvese quien pueda. Se ven tensionadas las tradiciones utilitarias cuando gana el kantianismo y se ven tensionadas las tradiciones kantianas cuando gana el utilitarismo. O sea, todas se ven tensionadas porque depende del punto de vista de que lo veas. Se ven tensionadas las teorías que dicen que hay que crecer menos o que hay que decrecer para poder enfrentar el futuro. Y después aparecen las otras que dicen, no, por el contrario, hay que seguir creciendo, pero de manera distinta. Se ven tensionadas las teorías que dicen que la globalización se acabó y que este es el reinado del Estado-Nación. Y como dice John Gray, por lo menos, nos hemos dado cuenta de que hay ciertas cosas que ya no pueden seguir el paradigma smithiano de que la división del trabajo y la especialización es lo que debe reinar el intercambio económico internacional, porque ya no puedo confiar en que el otro tipo me va a hacer las mascarillas y los respiradores. Si me, van a hacer Obligar, la, digamos. si me van a hacer la mexicana, mejor yo los construyo por mí mismo, aunque no tenga las ventajas comparativas para hacerlo. Y otros tipos te dicen como Harari, no, al revés. Este es el momento en que una gobernanza global más se necesita y es el momento en que la información debe fluir internacionalmente, cooperación científica, por ejemplo, en la vacuna, de manera más, como nunca antes se había visto. O sea, a lo que voy es que todas estas discusiones, todas, puedes mirarlas desde uno y otro prisma, y no quiero ser más amarillo de lo que ya soy, pero creo, lo que pasa es que cuando empiezas a mirar las cosas desde fuera y empiezas a asignarle cierto valor a la articulación racional de un argumento, te das cuenta de que de distintas posiciones existen argumentos capaces de sostener una posición. Y yo Parece ser creo el que momento para los amarillos, en todo caso. es que puede que estemos equivocados también. Incluso los amarillos, digamos. Y puede que efectivamente en todas estas discusiones, autoritarismo versus liberalismo, populismo versus tecnocracia, Estado versus mercado, crecer versus decrecer, globalización versus Estado-nación, puede que en todas estas exista una respuesta correcta. Yo no lo sé. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora es como construir una panorámica de aquellos temas en los cuales se produce una discusión, uno es capaz de identificar como el nervio dramático de esa discusión, pero todavía no estoy en condiciones intelectuales de decir esta es la posición que gana, porque es una discusión que creo que me supera con creces. Lo que más puedo hacer hoy, como filósofo en mi humilde posición, es tratar de describir de la manera más honesta y justa cuáles son esas posiciones en competencia. Sí. Oye, Cristóbal, y aquí yo te quería llevar a algo que para mí es muy humano y que para ti probablemente vaya a ser digamos, es tu subject de trabajo, porque tú en el mundo más académico te dedicas a temas de religión y ciencia, entiendo, ¿no? Sí. Y precisamente te quería preguntar por el rol de la fe en todo esto que estamos viviendo. A propósito de algo que dijiste, que hay una tesis, cierto, que anda dando vuelta, que es que al menos yo se la atribuyo en la opinión pública, digamos, a Peña, ¿cierto? Que esta tesis de que quizá esto va a pasar y todo esto que se están pegando en el pecho, chao, se van a olvidar y vamos a ir nuestro día, como tú dices, como si fuera el último día del mundo, igual como antes. Pero claro, hay otros columnistas, digamos, que plantean esta suerte de la culpa providencial, de que quizás este es un momento para precisamente preguntarnos qué hemos hecho mal como Hemos hecho mal. sociedad, y que quizás sea el momento para asumir que esta no es solo una crisis de salubridad pública, económica, social, sino que incluso moral. Que quizás esa culpa providencial pueda llevarnos al progreso moral. No, no en la lógica moralista, claramente. Sí. No te voy a preguntar con cuál te identificas, pero No, sí, ¿cómo es una súper buena pregunta. Disfruté la clase magistral de Daniel Mansui cuestionando este tema no la he escuchado. cuestionando el progreso a partir de Ya. lo que está ocurriendo, un poco el regreso a la tragedia.
Eh, a ver, la- las narrativas de progreso pueden ser bastante naif, pueden ser inocentes. Uno puede creer que el progreso es algo así como un camino lineal que si de alguna manera se descamina, significa que todas nuestras esperanzas fueron en vano. Pero por lo menos hasta donde yo lo entiendo, o como lo entiende el liberalismo, el progreso, las narrativas de progreso no son eso. El liberalismo es, como diría el propio John Gray, que es un crítico del liberalismo, el liberalismo es esencialmente meliorista, es decir, que cree que el mundo puede ser mejor a partir de intervención de la mano humana, pero que pueda ser mejor no te garantiza en ningún minuto que va a ser mejor. Nosotros podemos estar caminando en zigzag, podemos avanzar 2 pasos y retroceder uno, podemos avanzar uno y retroceder dos, no estamos enteramente seguros porque tampoco estamos muy seguros de cuáles son los criterios que determinan ese progreso. En el mundo liberal esos criterios han sido esbozados, pero siempre hay complicaciones a la hora de definir cuáles son esos criterios en la práctica. Entonces yo no me enamoraría demasiado de una idea de progreso y tampoco me echaría a morir ahora porque lo que está ocurriendo de alguna manera nos pone en reversa. Eh, por supuesto que yo lamentaría, te pongo un ejemplo, yo lamentaría que las nuevas generaciones no puedan viajar. Le pongo un tema muy como concreto. Yo tuve la suerte de poder viajar por el mundo, pero me lamentaría que las nuevas generaciones tuvieran que enfrentarse a un mundo en el cual el pasaje aéreo, por las condiciones de distanciamiento social, sea tan caro que no puedan conocer las maravillas de otros lugares, por ejemplo, o no tengan la experiencia de vivir en otros lugares. Hoy día se supo que la beca Chile de Magíster, por ejemplo, Está se suspendida. suspendía, claro, y interesante porque lo que se pierde ahí no solamente el título de sacar un magíster afuera, es la experiencia de vivir afuera, de conocer a otra gente, de estar vinculado con personas más allá de tu círculo social, de lo que la suerte te entregó, básicamente, que es donde naciste. Eh, entonces yo sí lamento eso, yo creo que eso sí es un, no sé si decir que es un retroceso, eh, pero creo que hasta cierto punto, si yo escojo como métrica el mundo cosmopolita, por supuesto que es un retroceso. Eh, y tenemos una buena pregunta que hacernos al respecto. Ahora, desde otro punto de vista, yo te podría decir que ciertas narrativas de progreso y el hecho de que todos nosotros podamos viajar todas las veces que queramos, al planeta le estaba causando un nivel de estrés insostenible. Y por lo tanto, eso no puede ser progreso si es que yo no soy capaz de entregarle desde la óptica de la justicia intergeneracional a mis hijos un mundo parecido al que yo tuve. Si yo me lo gocé todo para que él heredara un mundo precario, inestable y destruido, probablemente eso no va a ser progreso. Pero Y la, quizá gran, esa reflexión, y la pregunta que me hago para terminar es que acaso algo de lo que está ocurriendo, que varios lo han hecho, esta reflexión no es mía, puede eventualmente iluminarnos respecto de los límites de la voracidad de esta hiena llamada especie humana sobre lo que puede hacer, o lo que dice Isabel Benque, por ejemplo, esta primatóloga chilena, de que el hecho de que haya sido en los mercados de Wuhan, que demuestran cómo la voracidad humana terminó por copar todos los ecosistemas de los animales, la forma en la cual nos contagiamos de los gérmenes, también me parece que es muy interesante de evaluar la manera como históricamente el ser humano se ha contagiado de los gérmenes más destructivos ha sido por coexistencia con animales a los cuales hemos sacado de su hábitat natural. Como cuenta Jeremy Diamond en Armas, Gérmenes y Acero, fueron justamente los españoles que trajeron los cerdos, los caballos, las vacas y las ovejas a un mundo donde solamente habían llamas, las que terminaron diezmando la población indígena en Latinoamérica de una manera incluso más letal que las armas de fuego. La pregunta ¿es eso el progreso? sí. Oye, Cristóbal,
yo no puedo, digamos, terminar esto porque ya llevamos 45 minutos hablando, ha pasado rápido Sí, el tiempo. 41. Mm. Eh, pero la verdad es que hay un tema que tocaste, digamos, y me gustaría que profundizáramos, que tiene que ver con esta idea de la vuelta al Estado Nacional. Yo no he escuchado aún la charla de Daniel, pero sí he leído algunas columnas que hablan precisamente sobre este tema. De hecho, eh, Daniel habla creo que hace un par de semanas, ¿cierto? Dice que parece evidente que los organismos internacionales carecen de herramientas para una crisis de esta envergadura, porque no tienen vinculación directa con las personas, su mediación es demasiado abstracta y lejana. Cuando ya no creíamos en la soberanía ni en las fronteras, el mundo entero se vio obligado a rehabilitarlas como tabla de salvación, como esta vuelta del Estado Nacional. Incluso Mm, mm. hoy en la segunda aparece una columna de un amigo, digamos, de Daniel, del Hugo Herrera, ¿cierto? Que habla un poco de la necesidad de un discurso precisamente de este Estado Nacional Popular, bien vinculado un poco con la columna también del domingo de García Huidobro, a propósito de la muerte de Sergio López Jarpa, ¿cierto? Eh, Por tanto, ¿Cómo ves tú están todos como remando para su... tanto? Bueno, todos trayendo probablemente, o sea, agua a a mí su me... molino Ah, previo. Bueno, es que no quiero acusar ni a Daniel ni a Hugo de hacer es decir como... Pero lo que yo sospecho de todos los intelectuales que están opinando sobre la pandemia es que estén diciendo cosas que de alguna manera reafirmaban lo que ellos estaban diciendo antes. Y sería injusto en mi parte hacer ese juicio tabula rasa, claro, porque puede que algunos la chunten, puede que algunos exactamente hayan estado diciendo lo que es cierto. que fueron Eh, lúcidos, digamos, al leer la situación. Pero exacto, pero más allá de sospechosamente si, todos lo dicen. claro, pero más allá de si fueron o no lúcidos, estamos volviendo al Estado-Nación. Es De- necesaria que quizás la derecha desarrolle esta faceta que tiene un poco más olvidada. Esa yo creo que es la lectura de Herrera. O sea, cuando Herrera habla de que quizás hay esta variante social cristiana, esta variante más de derecha liberal, precisamente la que queda un poco coja es la nacional popular, que yo creo que es la que le está Mm, empujando. No sé, sí, bueno, a ver, depende. ¿Ah? Yo creo que quizás aquí voy a tener que abandonar mi rol de filósofo político y ir más analista quizá ahora, claro, ir más a la descripción de lo que está claro. ocurriendo. Porque yo veo dos movimientos, por así decirlo, por ejemplo, musical. Veo dos movimientos. Y esto probablemente no estoy diciendo nada particularmente original. Eh, la idea del fin del Estado-Nación es una idea antigua, una idea noventera, básicamente. Eh, pero yo pienso aquí que hay organismos tanto supranacionales como subnacionales, que también han tomado un cierto protagonismo. Estoy siendo un poco abogado del diablo, porque reconociendo lo evidente de lo que dice Daniel, y probablemente Hugo no lo he leído, pero reconociendo lo evidente de que es el Estado Nacional el que vuelve a tomar control, y tanto la perspectiva schmittiana, como decía Carl Schmitt, aquel que puede hacer una excepción es el soberano, y en este caso los estados de excepción los impone el Estado-Nación, y lo segundo, que es más palpable, el que cierra las fronteras y el que dice quién entra o no entra a mi territorio. El toque de queda, las cuarentenas, todo eso son facultades del Estado-Nación, y en eso es difícil decir que no hay, por así decirlo, una revalidación de los laureles del Estado Nacional. Todo ok con eso. Pero añadiría que la cuestión es un poco más compleja, porque hoy día todos quieren estar en sintonía con las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de Salud. Sí. Las primeras críticas de la oposición eran porque el gobierno de Piñera no estaba siguiendo las instrucciones de la OMS. Y a pesar de las ironías de Ascanio Cavallo, que dice que cada vez que te felicita la OMS es como una señal de preocupación, o Estados Unidos, que dice que la OMS está coludida con China, lo cierto es que en el concierto mundial todos los países tratan de ir siguiendo más o menos las instrucciones de la OMS. O sea, hay credibilidad, digamos, hay autoridad informal por parte de la OMS, eso no, nadie lo pone en Es un, duda. es un- es un buen concepto. Hay una especie de autoridad informal de la OMS, y que es un organismo supranacional, y nadie quiere salirse un poco de eso. Y el que se sale es casi un paria. El Trump o el Claro. Bolsonaro,
o López Obrador, que no le hace caso a la OMS, termina siendo un poco juzgado en general en la opinión pública internacional. Y en segundo lugar, desde el punto de vista subnacional, no sé si te has fijado del rol que han tratado de jugar los alcaldes en Chile, por lo menos en Chile, porque no conozco otros casos. Yo tengo una posición muy crítica respecto de la posición del rol que han jugado los alcaldes en la pandemia, pero mi posición crítica es más normativa. Descriptivamente hablando, la gente le cree a los alcaldes. Y la gente cree que los alcaldes, como están en contacto con la población mucho más de cerca que el gobierno central, de alguna manera tienen una información que se traduce en una potestad política que desafía al gobierno central. Yo veo un matinal y veo a 4 alcaldes poniendo en tela de juicio los criterios por los cuales el gobierno central decretó tal o tal cuarentena. Entonces, también hay un juego ahí en el cual... Eso puede ser, claro, eso puede ser un sinsentido quizás de que el alcalde esté opinando cuál fuera epidemiólogo, digamos, ¿cierto? Pero quizás, no sé, el gobierno, no sé cuál es tu lectura, si el gobierno puede aprovechar más esta figura del alcalde, entendiendo que quizás la crisis también tiene dimensiones políticas, que tiene dimensiones democráticas. Porque cuando el alcalde, claro, opina sobre la medida tomada por el ministro Mañalich, puede parecer un absurdo, pero quizás también parece un absurdo no aprovechar el rol del alcalde a la hora de comunicar, a la hora de informar, a la hora de hacerse cargo quizás de esa dimensión más política con la que partimos la entrevista, ¿cierto? Estos valores democráticos que quizás también podrían estar un poco en conflicto. Sí, eso habría pasado si es que este gobierno hubiese entendido la importancia política, como dices tú, de crear complicidades entre distintos actores y una especie de horizonte común para hacer que todos estábamos juntos en esto, que es un poco lo que logró Alberto Fernández en Argentina. Claro. Alberto Fernández no lo ha hecho particularmente mejor que Piñera. Es cierto que está en luna de miel, acaba de asumir, pero su 60, 70, 80% de aprobación, comparado con el escuálido 20% que llegó Piñera ahora, se explica en parte por el tono y la manera en la cual tú vinculas a la población y la haces parte de una decisión. En el caso de Fernández pareciera que él hace a toda la sociedad argentina cómplice, tanto del éxito como del fracaso. En el caso de Piñera, y esto probablemente sea más psicoanalítico que político, da la sensación de que él quiere que el profesor rápidamente le ponga un 7. Y por lo tanto, eso excluye a que el resto sea parte del triunfo o del éxito, y aunque la evidencia sea notoria de que lo está haciendo bien, la ansiedad de que él necesita que le pongan un 7 puede terminar conspirando contra ese esfuerzo. Cristóbal, ya efectivamente vamos a llegar a la hora, así que la Lore me va a retar, digamos, ahí desde el backstage. Y nada, en verdad, agradecerte enormemente el tiempo que nos diste, ¿cierto?, para conversar estos temas que claramente son muy interesantes. Y antes llegaron un montón de cosas en el tintero, así que vamos a tener que tratar de repetir esto o presencial o virtualmente, ¿cierto?, en el futuro próximo. Y nada, esperamos que te haya divertido, por nuestra parte, por mi parte, al menos yo me entretuve harto. Y esperamos también que la gente se haya entretenido en sus casas. Así que muchas gracias, Cristóbal. Un placer. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Espero la próxima vez nos veamos en Valparaíso. Eso, que está lindo, Valparaíso. Un abrazo. Chao, chao. Chao, muchachos, que estén bien.